Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero popular que dice que sabe más por viejo y vivido que por sabio leído. Hoy analizaremos cuál es este rol que está cumpliendo Lenín Moreno y otros Sonnenholzner, el presidente y vicepresidente del Ecuador, que por su preparación, por su trascendencia, por su trayectoria, solo podemos decir que son tontos útiles. ¿Y tontos útiles para quién? Específicamente para quién son tontos útiles. Son tontos útiles para Donald Trump y la embajada norteamericana, porque como hemos visto, cuando Donald Trump ha necesitado que él sea un aliado para destruir UNASUR, se ha prestado inmediatamente, sabiendo que con eso no solamente que destruía la soberanía de los países sudamericanos y que hacía desaparecer lo que se llamaba el Consejo Sudamericano de Defensa, que era un mecanismo mediante el cual los países de Sudamérica se defendían unos y otros sin aumentar el gasto militar, porque el gasto militar es lo que ha asfixiado a nuestros países y ha asfixiado a todos los países del mundo. Este gasto militar, además, solamente ha sido por razones de rencor entre nosotros, no ha sido para defendernos de potencias extranjeras, ha sido para odiarnos y pelearnos entre los sudamericanos. Este gasto militar asfixia nuestras economías y es el gran negocio de Estados Unidos. Por eso le fue muy útil Lenín Moreno y otros Sonnenholzner a Donald Trump para destruir UNASUR, paralizar a CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y crear ProSur, que era una organización que, al igual que la OEA, sirve para perseguir a Venezuela, en tanto que la OEA sirve para hostilizar básicamente a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Pero no solamente que son tontos útiles para la embajada norteamericana, que tiene un elemento clave, que es el que piensa y le da haciendo todo a la embajada, y que fue miembro del Consejo de Participación Ciudadana, un ex militar que es profesor de estrategia militar y política en la Universidad Católica, y que es el que le da pensando todo a la embajada. Gracias a él, hoy la embajada norteamericana y Donald Trump tienen dos bases militares, una en Manta y otra en Galápagos, y a la base militar en Galápagos, que se decían solamente se le iba a dar el aeropuerto, se le iba a prestar el aeropuerto para que recargue de combustible los aviones que hacen la vigilancia del Océano Pacífico y de nuestro mar territorial. Hoy se le ha entregado 10.000 metros cuadrados. Pero no solamente que son tontos útiles para la embajada norteamericana, también son tontos útiles para el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es un fondo creado después de la Segunda Guerra Mundial, presidido siempre por un país europeo, mientras que el Banco Mundial es presidido siempre por Estados Unidos. Y este Fondo Monetario Internacional recoge plata de todos los países del mundo, especialmente de los más ricos, y se los presta a condición de que esos países a los que presta dinero abra sus fronteras a compañías transnacionales. Es decir, en el caso de los países proveedores de materias primas, permita el saqueo de las materias primas, por ejemplo del petróleo, que eso es lo que hacían en Ecuador. Y en el caso de los proveedores de mano de obra barata, permita la explotación laboral con muy malos salarios, como lo hacen en el sudeste asiático.
el Fondo Monetario Internacional obliga a los países con los cuales tiene acuerdos para prestarles dinero a que estos países, además de arreglar y pagar malos salarios a los trabajadores, permitir el ingreso de las transnacionales, somete a los países al CIADE, que es un juzgado donde las transnacionales tienen a los jueces que son gerentes o fueron gerentes o abogados de sus empresas y que en caso de litigio con el país al cual el Fondo Monetario Internacional ha prestado dinero y donde la compañía transnacional está haciendo el gran negocio de su vida, está sometido a ese CIADE y ahí es donde nunca se ha ganado. Así fue como nosotros, en el tiempo de Rafael Correa y en pleno terremoto, como nosotros estábamos con un acuerdo con Occidental y nos firmado antes del gobierno de Rafael Correa, el momento que esta petrolera Occidental se salió del país, metió luego una demanda ante el CIADE y el Ecuador tuvo que pagar en pleno terremoto, en el momento más crítico, $1.000 millones a esta compañía que, por cierto, nunca más podrá volver a pisar el territorio ecuatoriano. Esperamos que nunca más. Estas son las condiciones que le hacen tonto útil a Lenín Moreno. Hoy Lenín Moreno y Otto Sonnenhösner son los nuevos Yamil Mawad que se presentan en la televisión diciendo que estamos en una situación crítica, que ya no podemos postergar más, que esto se viene difícil y que tenemos que tomar medidas económicas y las medidas económicas ya se avecinan. Subir el IVA, bajar los salarios, cambiar las modalidades de contratación laboral, en fin, todo lo que signifique explotación humana. Pero ¿qué significa si la capacidad adquisitiva de la población disminuye? En el momento en que la capacidad adquisitiva de la población disminuya, lo que sucede es lo que sucedió en Argentina y lo que sucedió en Venezuela, que es mucho más peligroso que la gente no pueda comprar a que la gente que haya una medida económica contraria. Es decir, es mucho más peligroso bajar los salarios que subirlos y mantenerlos. ¿Por qué? Porque si usted baja los salarios, baja la capacidad de compra de las personas. Si baja la capacidad de compra de las personas, las industrias no pueden vender. La gente que construye departamentos y oficinas no puede venderlas. La gente que construye manufacturas no puede venderla porque la gente no compra. Y cuando la gente no compra, tiene que despedir y mandar a la calle y tiene que cerrar la empresa. Eso es lo que pasó en Venezuela. Eso es lo que está pasando en Argentina. Lo más grave que le puede pasar a un país es que la población disminuya su capacidad de compra. Si una población mantiene una alta capacidad de compra, es posible que las industrias se mantengan, que se compre, que se haga, que se pueda construir, que haya trabajo, que haya obras, que se genere empleo. No es lo que le dicen a usted las mentirotas de que si se les baja los salarios va a haber más trabajo. No, no va a haber más trabajo. Son tan tontos que no dan cuenta que si la gente no compra, entonces, ¿para qué quieren más trabajo? Para producir más. Y si producen más, ¿quién les compra? Si la gente no tiene capacidad de compra. Es que van a haber más personas que pueden comprar porque va a haber más trabajadores. No va a haber más trabajadores, señores. El gran problema que nos enfrentamos es que, por ejemplo, en los campos, el trabajo agrícola está siendo reemplazado por máquinas. Si no, veamos cómo funciona una camaronera. Una camaronera para 100 hectáreas de camaronera no necesita más que 2 empleados. ¿Cómo funciona una ganadería? Una ganadería no necesita más de 2 empleados. Una ganadería, estoy hablando de 500, 200, 300 reses. Ya en el campo,
La industria, la mecanización agrícola, ha desplazado a los trabajadores y ha ocupado gran parte de la superficie territorial, como por ejemplo en la palma africana, que devasta nuestros suelos. Entonces, estamos viendo que las medidas económicas que están queriendo tomarse, lo único que benefician es a los oligarcas, a los dueños del dinero, a los dueños de los bienes. ¿Por qué? Porque ellos creen que ahora van a poder explotar a más trabajadores porque van a reducir el salario y entonces van a aumentar los trabajos. Pero no es cierto. Rápidamente los trabajadores van a ser sustituidos por máquinas y entonces ellos van a perder porque los trabajadores no van a poder comprarles su trabajo. Entonces, esta es la situación. Es un grave error. Otto Sonnenhorst y Lenin Moreno simplemente han sido unos tontos útiles para el gobierno norteamericano, para la embajada norteamericana, para el Fondo Monetario Internacional y para los bancos y oligarcas de este país. Y siguen siendo tontos útiles. Muchas gracias.